Buenas tardes y muchas gracias por haber venido, y en particular muchas gracias a Martina por haber cruzado la cordillera y venir a visitarnos. Les cuento, bueno, esta actividad la organizamos entre el Programa de Población y el Instituto de Justicia y Desigualdad. Martina está en una visita corta, digamos, ayudándonos a armar un programa de justicia reproductiva. Y además, bueno, tenemos el gusto de que vas a hacer esta presentación. Voy a contarles brevemente, digamos, cuál es la trayectoria de Martina. Es doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge. ¿Se escucha bien o muy alto? De Cambridge y académica del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido investigadora postdoctoral de Max Weber Institute de Sociología de la Universidad de Heidelberg y consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Su trabajo se centra en las transformaciones históricas y tendencias contemporáneas de la reproducción desde una perspectiva de género, abordando empíricamente la anticoncepción, el embarazo, la infertilidad y la parentalidad. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit, Infertilidades, decisiones reproductivas de parejas jóvenes sin hijos. Bueno, creo que más que interesante la trayectoria de Martina, y bueno, más que pertinente también el tema, porque bueno, estamos creo que en un ambiente ahora donde hay gente de varias disciplinas, pero también somos varios demógrafos y sociólogos bastante desconcertados por esta baja de fecundidad tan importante en América Latina, en Uruguay y en varios países de América Latina. Martina nos contaba ayer que la fecundidad en Chile está en 1.03, o sea, hasta hace poquito hablábamos de 1.1, sigue bajando, así que cuando dentro de poco nos pregunten cómo va a estar la fecundidad el año que viene, ya tenemos un poco preparada la respuesta. Pero bueno, está pasando en toda América Latina. Colombia, que hasta hace poco tenía una fecundidad de 1.6, 1.7, está también en 1.2. Entonces, digamos como que hace falta bastante investigación y también mucha reflexión sobre qué está pasando, por qué está pasando y cuáles son las acciones que deberían tomarse y cuáles no deberían tomarse. Entonces, estamos como más que contentos con la presencia de Martina, y particularmente porque ella tiene una visión que acá es poco común o no existe, o la sociología no ha tratado, y que tiene justamente mucho de reflexión sobre estos cambios en la fecundidad y además en contextos latinoamericanos. Así que le doy la palabra. Gracias, Martina. Bueno, muchísimas gracias a Wanda, Ana y a todo el equipo de la Universidad de la República. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá con ustedes hoy día. Ha sido muy lindo estar en Montevideo, mi primera vez en Uruguay, y más aún para hablar de un tema que es tan importante hoy día en las sociedades latinoamericanas y que nos tiene tan perplejos y perplejas, ¿no? Muchas veces nos cuesta encontrar razones para explicar estas tendencias demográficas tan profundas. Muchas veces también nos cuesta contar con herramientas teóricas, analíticas y empíricas para poder hacer sentido de las posibles soluciones a esta situación actual, pero también discutir cuáles son los riesgos o las implicancias que distintas soluciones a este gran desafío suponen. Entonces, en esta instancia yo voy a estar discutiendo sobre la crisis de la natalidad desde una perspectiva particular, desde una reflexión feminista, desde la justicia reproductiva, y la idea es que este sea un espacio donde yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que me gustaría presentar y discutir, pero que también espero que sea un espacio para poder pensar la crisis de la natalidad desde otro lugar, desde un lugar que es muy poco común cuando se habla de esto, y es una perspectiva feminista, especialmente de la justicia reproductiva. Como comentó Wanda, yo soy socióloga. He trabajado en la sociología toda mi vida, es una trayectoria bastante ortodoxa, poco novedosa en ese sentido,
pero desde la sociología me ha servido mucho hacer sentido de algo que hoy ocupa mi agenda de investigación y reflexión, que son las nuevas tendencias reproductivas, ¿no? Entonces, ahí estoy investigando no solamente la baja natalidad, que es un fenómeno más demográfico, sino particularmente las distintas tendencias reproductivas que están empujando esta transformación demográfica, pasando por personas y parejas que deciden o no pueden tener hijos, como también familias que hoy están teniendo un solo hijo, hombres y mujeres que están postergando la maternidad. También ahí, como hemos comentado con colegas, me he metido también a estudiar otras tendencias reproductivas emergentes, al menos en el caso de Chile, como las vasectomías. Así que, de alguna manera, son todo un conjunto de investigaciones que he venido desarrollando los últimos 10 años sobre transformaciones históricas y nuevas tendencias de la reproducción, lo que me han llevado a las reflexiones que voy a compartir con ustedes hoy día. Solamente para compartir algunos datos y algunas cifras para tener un cierto diagnóstico compartido en un comienzo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una baja en la fecundidad, una baja natalidad, hablamos especialmente de un fenómeno que es global, ¿no? Siempre quienes trabajamos de América Latina tendemos, ¿no?, por nuestra propia particularidad, a tener una cierta excepcionalidad en los fenómenos que nos ocurren, pero yo creo que es importante poner ahí el marco de que efectivamente la fecundidad está descendiendo en todo el mundo, ¿no? Entonces es un fenómeno global en el que efectivamente está descendiendo esta famosa tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil, y efectivamente lo interesante es que si bien este es un fenómeno global, tiene un carácter particularmente relevante en el caso latinoamericano. Y ahí lo que vemos nosotros, y lo que muestran las cifras, es que América Latina ha tenido el descenso más pronunciado de la fecundidad desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Si nosotros pensamos de manera muy concreta, en la década de los 50, de los 60, las mujeres en América Latina tenían en promedio 6 hijos, ¿no? Eso ya está bajando hace pocos años cerca del 2, hoy cerca del 1. Entonces, si ustedes piensan, es en el tránsito entre una o dos generaciones que hemos visto una transformación muy profunda, no solamente en la demografía de la fecundidad, sino también en los comportamientos reproductivos de las personas, en las estructuras y los significados de las familias, en las intenciones y prácticas en torno a la parentalidad y también en torno a las prácticas reproductivas más específicas como anticoncepción, embarazo, incluso infertilidad y reproducción asistida, que también son fenómenos emergentes en el contexto latinoamericano y del cual nos falta mucha evidencia empírica para poder comprender y explicar. Aquí les presento algunos datos del caso chileno, que a mí me pasa mucho, bueno, les pasará lo mismo aquí a los colegas en Uruguay, que en América Latina esto de la baja fecundidad parece ser una novedad, ¿no? Nosotros nos diferenciamos de otros países del norte global, tanto en Europa como, por ejemplo, en Asia, en el sentido de que somos países de ingreso medio, donde la familia siempre ha tenido al menos un lugar distinto que ha sido más relevante, y por eso quizás este descenso tan pronunciado, al menos en el caso de Chile, es muy irrelevante. Esas cifras que pueden parecer un poco crípticas para quienes no se dedican a ver datos, lo que muestran son efectivamente un descenso muy pronunciado en los nacimientos y nuevamente este descenso en la tasa global de fecundidad, que, como bien comentaba Wanda en un principio, en el caso de Chile nosotros hoy hemos llegado a tener una tasa global de fecundidad de 1.03, que eso es absolutamente bajo, ¿no? Como se llama en la literatura muchas veces, una fecundidad baja, muy baja, ultra baja, pero lo que de alguna manera subyace a todas esas diferentes denominaciones es el hecho de que es una tasa global de fecundidad que está muy por debajo del nivel de reemplazo de la población y que efectivamente supone desafíos demográficos porque tiene un impacto directo sobre el envejecimiento y decrecimiento de la población. Entonces, independiente de cómo uno pueda posicionarse normativamente frente a la baja fecundidad, y es uno de los elementos que vamos a estar discutiendo hoy día, no todo lo que tiene que ver con esto es malo, por eso el tema de la crisis y mirarlo como un problema tiene una cierta carga normativa que yo creo que es importante problematizar y discutir, pero esto supone, sin embargo, desafíos demográficos que es importante también reconocer y mirar. En el caso de la sociedad chilena, los datos preliminares que nosotros hemos trabajado muestran que de alguna manera este descenso tan pronunciado en la fecundidad tiene que ver con distintas tendencias reproductivas. La primera es que ha habido un aumento importante en el porcentaje de mujeres que terminan su vida fértil sin hijos. Si bien este es un fenómeno que no es único históricamente en las sociedades latinoamericanas, como conversábamos ayer, muchas veces a comienzos del siglo XX también se daban de alguna manera cifras no menores de mujeres que terminaban su vida reproductiva sin hijos. Hoy son distintas razones las que están llevando a esa tendencia y es importante explorarla. Una encuesta que se hizo en Chile hace algunos años por parte del Instituto Nacional de la Juventud mostró, por ejemplo, que un 45% de mujeres jóvenes entendidas como aquellas que tienen entre los 15 y los 29 años y que hoy no tienen hijos, declara no querer ser madre, ¿no?
Entonces, esa efectivamente es una cifra interesante porque de alguna manera muestra que las actitudes, intenciones y aspiraciones en torno al proyecto de la maternidad y de formar familia a través de los hijos es algo que hoy día está en discusión y está en tensión. Y otra de las tendencias que es muy interesante, y ahí nosotros hemos trabajado datos más concretos, muestra que en Chile el porcentaje de mujeres que se convierten en madres después de los 30 años se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Efectivamente, si bien la mayoría de las mujeres sigue convirtiéndose en madre antes, hay una tendencia muy fuerte y muy acelerada hacia la postergación de la maternidad. Y nuevamente la postergación de la maternidad es un fenómeno que tenemos que mirar con todas las ambivalencias que tiene en términos normativos, en términos políticos, en términos empíricos. Porque si bien hoy las mujeres están postergando la maternidad como un reflejo de mayor autonomía reproductiva, muchas veces también eso después las confronta con dificultades, por ejemplo, de infertilidad. Y nosotros vemos, al menos en el caso de Chile, no sé cómo serán en el caso de Uruguay, me encantaría escucharles si tienen cifras o también algunas perspectivas al respecto, pero en Chile ha aumentado exponencialmente también el uso de las tecnologías de reproducción asistida y hoy en Chile más del 1% de los niños que nace como producto del uso de esas tecnologías. No que eso sigue siendo relativamente bajo si se compara con otros países de Europa donde el uso de estas tecnologías es más prevalente. Sin embargo, vemos que también hay una tendencia que es muy creciente. Entonces, estos datos son solo para ponerle que hay un conjunto de transformaciones reproductivas que están ocurriendo, para las cuales muchas veces no tenemos explicación, no tenemos cifras y datos, pero muchas veces tampoco tenemos perspectivas para poder mirarlas, interpretarlas y discutirlas. Entonces, en esta charla, en particular, a mí me gustaría hacer tres cosas con ustedes. La primera es articular una reflexión feminista sobre las transformaciones demográficas en la reproducción, partiendo del diagnóstico de que efectivamente, o ese es mi diagnóstico, me gustaría saber si ustedes también lo comparten, de que efectivamente las perspectivas feministas suelen estar ausentes de la discusión pública y académica sobre el tema de la baja natalidad. Y es efectivamente porque todos los temas de baja natalidad se relacionan con políticas, discursos y discusiones de control de población, que son temas que son ética, política y empíricamente muy complejos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es complicado, pero me gustaría quizás también hoy día discutir con ustedes que estas causas y consecuencias de la crisis de la natalidad pueden ser miradas desde un lugar específico, introduciendo el marco de la justicia reproductiva. Y ahí, y es un poco mi propuesta, es que desde la justicia reproductiva uno puede mostrar cómo esta crisis de la natalidad o esta baja tan pronunciada en la fecundidad no solamente puede, sino también debe ser una preocupación desde el feminismo. O sea, de alguna manera, porque una perspectiva feminista es posible, necesaria, pero también importante para dar cuenta, para entender y enfrentar los desafíos demográficos que esta baja fecundidad supone. Y terminar por argumentar que la forma en la que las sociedades entienden y enfrentan esta crisis de la natalidad es central porque de alguna manera lo que está puesto en juego ahí son proyectos sociales valiosos como la autonomía reproductiva, la igualdad de género y la justicia social, ¿no? Entonces, de alguna manera, quisiera partir entonces por introducir brevemente el marco de la justicia reproductiva, una perspectiva teórica, analítica, también de indagación empírica a la que yo llegué muy inductivamente, ¿no? Yo no conocía la justicia reproductiva hasta que empecé a levantar ciertos datos sobre las transformaciones reproductivas en la sociedad chilena y me enfrenté un poco con un escenario donde las perspectivas disponibles no me eran suficientes para dar cuenta de las experiencias, en ese entonces sobre todo de mujeres. Ahora he transitado a hacer investigaciones también con hombres y con parejas, pero en ese momento los marcos interpretativos, los marcos analíticos, las teorías con las que yo trabajaba no eran suficientes para poder dar cuenta de experiencias reproductivas que eran sumamente ambivalentes, que trascendían un poco la distinción de personas que no querían tener hijos y no les interesaba el proyecto y no querían familia, o personas que en realidad sí querían tener hijos, querían tener familia, sino que muchas experiencias que estaban un poco entre medio, ¿no? Entrelazadas, donde habían ciertas intenciones pero se reconocían limitaciones estructurales, habían ciertos deseos pero también habían otras barreras. Entonces, de alguna manera es un marco que me permitió aproximarme a estos fenómenos de la transformación de la reproducción desde otro lugar y que ha sido para mí, al menos, una perspectiva teórica y analítica muy fértil para efectivamente dar cuenta de qué es lo que está pasando en el ámbito de la reproducción en la sociedad chilena.
La justicia reproductiva como marco teórico y perspectiva política surge a mediados de la década de los 90 en Estados Unidos a partir de las reflexiones de un conjunto de feministas negras que de alguna manera también encuentran limitaciones en los marcos tradicionales de los feminismos blancos, occidentales y de clase media para dar cuenta de la expresión de la autonomía reproductiva. ¿No? Esta autonomía reproductiva entendida principalmente como la posibilidad de limitar el embarazo y la reproducción, y una autonomía reproductiva entendida principalmente a partir de la anticoncepción y el aborto, ¿no? Y ellas tomando toda una tradición de reflexión y experiencias de mujeres negras, de sus posibilidades de formar familia, en intersección, por ejemplo, con fenómenos como la esclavitud, etcétera, desarrollan un marco que ellas definen a partir de 3 principios centrales, ¿no? Primero, el derecho, por supuesto, a no tener hijos, pero también, y yo creo que este es un complemento al menos que para mí ha sido muy relevante para pensar las experiencias reproductivas en el contexto latinoamericano, que es también pensar entonces el derecho a tener hijos y el derecho a criar a aquellos hijos en entornos seguros y sostenibles, ¿no? Son estos principios de alguna manera los que van a ir guiando la presentación y la reflexión que voy a ir haciendo a lo largo de esta presentación, y me gustaría también escucharlas y escucharlos si esto resuena también con sus propias reflexiones, experiencias o lugares de trabajo. Una primera reflexión que quisiera presentarles, ¿no? Un poco esta reflexión feminista desde la justicia reproductiva hacia la baja fecundidad, es en qué medida la baja fecundidad es una expresión de mayor autonomía reproductiva. Y eso me parece una reflexión importante porque muchas veces cuando se habla de la crisis de la natalidad o el descenso en la fecundidad, se habla de que efectivamente esto es una buena noticia porque es un reflejo de mayor autonomía reproductiva, ¿no? Y parte de mi argumento es que la respuesta a esa pregunta es sí, ¿no? Efectivamente, mucho de lo que hay detrás de la baja fecundidad responde a una mayor autonomía reproductiva, porque responde también a un aumento importante de libertad para decidir si tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos hijos tener, ¿no? Esta transición o esta mayor libertad ha ido, por supuesto, empujada por el aumento de uso y legitimidad de métodos anticonceptivos, y algo que ha sido muy clave en el caso de Chile, pero entiendo también en Uruguay y en otros países de América Latina, que es la disminución del embarazo adolescente, ¿no? Que efectivamente ha sido un tremendo logro a nivel de salud pública. Yo creo que ahí no hay interpretaciones equívocas sobre el hecho de que la disminución del embarazo adolescente es una buena noticia, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es importante comentar, y esto es algo que es una mirada quizás propiamente sociológica, yo creo que es muy relevante para el caso de Chile, me gustaría escucharlas y escucharlos también si lo es para el caso de Uruguay, es esta idea de que se han flexibilizado de manera importante los mandatos, las normas y las expectativas en torno al género y a la familia, ¿no? Esta identidad siempre tan intrincada que había entre ser madre y ser mujer es algo que se empieza a fragmentar, que se empieza a tensionar y que se vuelve mucho más optativo y mucho más opcional. Esto, por supuesto, no quiere decir que hoy el mandato de la maternidad no existe, que las mujeres no enfrentan ninguna presión para reproducirse. Sin embargo, que existen muchos mayores espacios de libertad, autonomía y agencia para poder negociar ese proyecto, libertades que antes existían en mucho menor medida. Y lo otro es también cómo se han empezado a transformar las estructuras y configuraciones de la familia, esta idea que hoy ser y hacer familia no necesariamente significa tener hijos. Hay familias que se conforman sin hijos solamente a partir de la pareja, o vemos también, que es algo que hemos estado conversando, la emergencia, por ejemplo, de familias multiespecie, y como hay hoy familias que se están configurando más allá de los límites de la familia entendido como lazos y vínculos entre humanos, ¿no? Entonces hay todo un tipo también de configuración de estructuras sociales relevantes en la familia y el género que hacen propicia este descenso en la fecundidad como expresión de mayor autonomía reproductiva. Pero ahí lo pongo entre paréntesis porque eso, desde mi visión o desde el trabajo que yo he venido realizando, es solamente una parte de la historia. Yo considero de que efectivamente las explicaciones de baja fecundidad que solamente se centran en la autonomía reproductiva son relevantes, pero son insuficientes. Porque efectivamente en las investigaciones que me ha tocado hacer, me ha tocado ver, y a partir de lo cual he desarrollado este concepto de infertilidad estructural, ¿no? Que no voy a detallar demasiado para no aburrir a los colegas que ya tuvieron que escuchar mucho de eso ayer, pero efectivamente entender la fertilidad, la capacidad de tener hijos o la capacidad de reproducirse más en general, no solamente como una capacidad, una habilidad que está encapsulada fisiológicamente en el cuerpo humano, sino también como una capacidad que está fuertemente estructurada y posibilitada por el cuerpo social, ¿no? Entonces, de alguna manera es visibilizar, fortalecer o explicitar ese vínculo que existe entre la reproducción individual y fisiológica con la reproducción social, cultural y más estructural de la sociedad.
Entonces, este concepto de infertilidad estructural yo lo he definido como la falta de condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para tener hijos. Y esto remite, puede parecer muy abstracto, pero a temas muy concretos, ¿no? De cuando uno le pregunta a los hombres y a las mujeres jóvenes si quieren ser madres o padres, muchos de ellos van a decir no, no quiero, no me interesa, o otros dicen sí, pero en realidad mi empleo es muy precario, o me gustaría, pero hoy es tan difícil tener una vivienda, o sí, quizás me gustaría ser madre, pero es tan difícil, al menos en el caso de Chile, acceder a la educación o tener salud de calidad. Entonces ahí vemos de que efectivamente hay un conjunto de condiciones sociales estructurales que están haciendo difícil el formar familia, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, distintos fenómenos como el aumento del costo de vida, lo que yo le comentaba ayer a los colegas, esta idea de que en Chile siempre se dice, ¿no? El kilo de guagua, el kilo de bebé sale muy caro. Y es porque efectivamente el costo de vida, lo que requiere la crianza, el cuidado, esa reproducción o sostenibilidad de la vida, es hoy día muy costoso en términos económicos y monetarios. Pero no es solamente eso, sino que también hay inestabilidad y precariedad laboral. O sea, quienes tienen el lujo hoy día, el privilegio de tener unas inserciones laborales formales, estables, es en realidad un porcentaje muy reducido de la población y muchas personas tienen contratos a corto plazo, sin acceso a seguridad social, entonces muchas veces no tienen esa seguridad que permite proyectar otro tipo de proyectos a partir del trabajo. También está, por supuesto, la erosión de la seguridad social, que yo creo que ha sido particularmente pronunciada en el caso de países que han vivido procesos de neoliberalización muy profundos, como el caso de Chile. Está también la falta de apoyo para los cuidados, las desigualdades de género, las ideologías de parentalidad intensiva, ¿no? Estas, de alguna manera, ideologías que prescriben que hoy la crianza y el cuidado de los hijos demanda grandes cantidades de tiempo, dinero y energía, ¿no? Y un poco hacer el ejercicio de pensemos qué era lo que era ser una buena madre, un buen padre en la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, en las de nosotros, en las que vienen, y uno puede ver de manera bastante clara, ¿no? Sin pensar demasiado cómo se han ido intensificando o aumentando todas esas exigencias en torno a la crianza y el cuidado. Y hay, por supuesto, también otros elementos que son relevantes, como la pobreza de tiempo y los futuros distópicos. No me voy a detener demasiado ahí, pero estaré muy contenta de responder a preguntas o comentarios que tengan en ese sentido. Y lo que les pongo ahí es una gráfica que viene de este último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre las razones más comunes para no tener hijos, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo en distintos países del mundo y ahí la gran mayoría de las razones tienen de alguna manera un origen económico. Son restricciones económicas, acceso a la vivienda o muchas veces también temas de desempleo. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta de por qué las personas no están teniendo hijos, tenemos que, por supuesto, reconocer que hay personas que no quieren tenerlo y eso es parte de, nuevamente, esta pluralización de proyectos de vida, de mandatos de género, de estructuras familiares, pero que también hay un porcentaje importante de jóvenes que hoy quizás está interesado en el proyecto de la maternidad y la paternidad, pero no tiene las condiciones estructurales para poder realizarlo, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un aspecto importante de reconocer. Entonces, volviendo al título de la diapositiva, ¿no? Más autonomía reproductiva. Bueno, sí, pero también no. O sea, cómo de alguna manera en la baja fecundidad convergen un aumento de autonomía reproductiva con también más limitaciones a la autonomía reproductiva en el sentido de que hoy el proyecto de tener hijos y de formar familia a partir de la reproducción se ha vuelto cada vez más difícil porque hay condiciones estructurales que son muy adversas, ¿no? Entonces, de alguna manera poner ese quizás aspecto un poco más ambivalente y balanceado de, bueno, cuáles son las implicancias de una perspectiva feminista de la justicia reproductiva en torno a la relación entre autonomía reproductiva y baja natalidad. Otro aspecto que también me parece muy interesante y del cual quizás a todos les haga sentido, pero que se discute muy poco, es la feminización de la reproducción, que de alguna manera estructura de manera muy clara todos los debates públicos, pero también las políticas institucionales, incluso la reflexión e investigación académica sobre baja natalidad. Cuando nosotros hablamos de la baja natalidad o de la baja fecundidad, siempre la pregunta es, bueno, ¿por qué las mujeres no están teniendo hijos? ¿No? Y en un contexto donde gran parte de la reproducción sigue siendo heterosexual sin asistencia, los hombres son la mitad de ese fenómeno y muy poco sabemos lo que está pasando con ellos. Entonces, efectivamente, la crisis de la natalidad tiende a focalizarse en las mujeres y en el cuerpo femenino y este abordaje muchas veces tiende a profundizar o a reproducir desigualdades de género, no solamente porque muchas veces se sigue de alguna manera vinculando al ser mujer con proyectos de reproducción y familia, sino porque también, como vamos a ver más adelante, muchas de las soluciones a las que se orienta la baja natalidad aluden directamente a las vidas, cuerpos y autonomías de las mujeres. Entonces ese es un aspecto que es importante también destacar.
Sin embargo, esto también tiene otro lado, ¿no? Y es el hecho de que la investigación académica y el debate público muchas veces invisibiliza el rol de los hombres en la reproducción. Y puede ser quizás porque es donde estoy yo en este momento en mi investigación, pero a mí la verdad me ha parecido muy fascinante y relevante la pregunta por los hombres. O sea, ¿qué es lo que está pasando con ellos en torno a la reproducción? ¿Quieren ser padres? ¿Quieren formar familia? ¿Quieren tener hijos? Y eso se ha vuelto quizás también muy relevante y patente para mí, porque terminé hace unos pocos años un proyecto sobre vasectomías en Chile, ¿no? Esta cirugía de esterilización permanente en hombres, porque las vasectomías en Chile han aumentado 887% en la última década. O sea que es en realidad una cifra muy impresionante, y si bien la prevalencia sigue siendo baja, si uno lo compara, por ejemplo, con la prevalencia de vasectomías que hay en países, por ejemplo, como Dinamarca, que es una de las más altas del mundo, vemos entonces que estos cambios no pueden ser pensados al margen, ¿no?, de otras tendencias reproductivas más amplias como la baja fecundidad. ¿Qué es lo que está pasando que tantos hombres hoy deciden recurrir a la vasectomía como método de esterilización permanente? Uno de los grandes problemas de no estudiar a los hombres es que nosotros en Chile, por ejemplo, no tenemos cifras desagregadas para saber si los hombres que se hacen vasectomía ya son padres o no, o cuántos hijos tienen, ¿no? Pero lo que muestra ahí la evidencia comparada a nivel internacional es que si bien la mayoría de los hombres que se hacen vasectomías ya tienen hijos y recurren a esa cirugía o ese método de esterilización permanente para de alguna manera mantener y lograr su número de familia ideal, cada vez son más los hombres jóvenes sin hijos en sus 20 tempranos que se están haciendo la vasectomía. Y ahí es muy interesante porque cuando uno empieza a mirar las razones, uno ve, por supuesto, hombres que no están interesados en la paternidad porque no va con sus proyectos de vida, hombres que se ven muy desafiados también en torno a las crecientes demandas de género. En Chile nosotros hace muy poco aprobamos una ley de deudores de pensiones de alimentos donde los hombres que tenían que pagar pensiones y no pagaban, teníamos 85% de adeudamiento en pago de pensiones en Chile, hoy si no pagan, no pueden renovar su pasaporte, no pueden renovar su carnet de manejar, no pueden renovar. Entonces hoy los hombres se encontraron de alguna manera con esta demanda y mucho más exigidos con el rol y decir, bueno, yo siempre cuento esa anécdota de un hombre, ¿no?, en ese proyecto que me decía, además si hoy tú tienes hijos no vale solamente con pagar la consulta del doctor, además los tienes que llevar al doctor, ¿no? Entonces esta idea de que el rol de padre hoy es mucho más exigente, ¿no? O sea, ya no vale con ser el proveedor y con pagar. Hoy tienes que llevarlos al doctor, hoy tienes que estar mucho más involucrado en sus procesos afectivamente, y ahí uno empieza a ver también, por ejemplo, como muchos hombres sienten que no tienen las capacidades para ser padres, o porque no tienen las condiciones objetivas, un poco muy en la línea de infertilidad estructural que conversábamos, no tienen el tiempo, no tienen el dinero, no tienen la estabilidad laboral, etcétera, o muchos hombres que sienten que no tienen las posibilidades institucionales. En Chile, la gran mayoría de las políticas de familia son exclusivamente para mujeres. Los hombres no tienen derecho, por ejemplo, a sala cuna o a cuidado de sus hijos en primera infancia, ¿no? Todo el acceso a derechos es a través de la madre, a través de la mujer. Pero muchas veces también como no tienen los referentes culturales o simbólicos, ¿no? Porque no quieren ser como sus padres, porque no encuentran en sus padres o en otros referentes, incluso uno pudiese pensar en las redes sociales o en el espacio público, referentes de una buena paternidad. Entonces me parece clave mirar qué es lo que está pasando con ellos, porque también una mayor corresponsabilidad en términos de género es clave para enfrentar la infertilidad estructural. O sea, si aquí nosotros queremos efectivamente generar las condiciones para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo, tenemos que hablar de la corresponsabilidad, de cómo se divide entre hombres y mujeres los costos y las cargas asociadas a la crianza y el cuidado de los hijos. Entonces, meter a los hombres en la ecuación, para decirlo así en términos súper concretos, es absolutamente clave, pero para eso nosotros tenemos que también visibilizar sus intenciones, sus aspiraciones, sus prácticas, sus deseos, etcétera, tanto en la investigación académica como en el debate público. Otro tema que también quisiera discutir, y me parece clave porque es algo que también emerge mucho en el debate público, es esta idea del feminismo como problema. No, muchas veces sale, sobre todo, menos en la investigación académica, más en el debate público y en las redes sociales, esta idea de que el feminismo tiene la culpa por la baja fecundidad, porque son efectivamente los avances en igualdad de género, el hecho de que la mujer ha salido del hogar y ha empezado a participar de manera mucho más masiva y progresiva en la educación superior y el mercado laboral, lo que está causando la baja natalidad. Yo creo que ahí es absolutamente clave tener muy en claro que las feministas no tienen la culpa de la baja natalidad y también ser capaces de alguna manera de deconstruir o mirar críticamente esa perspectiva
haciendo también sentido de cómo este es un movimiento hacia la restauración de valores conservadores en torno a la familia y el género. Y eso es algo que estamos viendo hoy de manera muy clara en el caso de Estados Unidos, pero también lo que está pasando, o lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, quizás Milei en Argentina, y un poco los riesgos que estamos teniendo hoy en Chile con la elección presidencial que se juega a fin de año, ¿no? Entonces, un poco este discurso que viene de perspectivas que dicen, no, más bebés, menos feminismo y más feminidad. Entonces, de alguna manera, cómo el feminismo muchas veces es visto o es indicado como culpable de esta baja natalidad, y ahí quizás es otro de los puntos que transversalmente voy a ir discutiendo en el marco de esta presentación, es que no hay tensión entre feminismo y reproducción y no hay tensión entre feminismo y maternidad. Lo que hay es una crítica a las condiciones estructurales que hacen que una cierta forma de organización social sea patriarcal y tienda a reproducir ciertas dominaciones masculinas y subordinaciones femeninas. Pero yo creo que ese es un tema que, si bien es complicado para los feminismos, es absolutamente claro discutir, en parte porque permite discutir y problematizar esa tesis. Acá yo creo que también es importante reconocer, y es algo que a mí al menos me parece muy importante, asumir los feminismos como algo plural, ¿no? Aquí no hay un feminismo, hay distintos feminismos, y yo creo que es importante reconocer que hay alguna vertiente del feminismo que es antinatalista, ¿no? Que los vemos con muchos de estos movimientos que han habido a nivel internacional, Birth Strike, Conceivable Futures, que han habido en distintos lugares del mundo, donde de alguna manera llaman a deslegitimar o a deconstruir o a evitar el proyecto de la reproducción y de la maternidad, porque efectivamente critican la organización social de la reproducción como un eje del sistema patriarcal que articula esta dominación masculina y subordinación femenina, ¿no? Sin embargo, esto es muy complejo, porque las experiencias situadas de las mujeres, a mí me ha tocado entrevistar, por ejemplo, mujeres que quieren ser madres pero que tienen vidas muy precarias, o que quieren convertirse en madres pero viven infertilidades y quieren recurrir a las técnicas de reproducción asistida, que sienten que sus proyectos de vida, que sus aspiraciones biográficas, que sus planes de autonomía reproductiva no están comprendidos por las demandas y reivindicaciones del feminismo de alguna manera más hegemónico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es absolutamente clave que los feminismos también piensen, en relación a lo que conversábamos antes, sobre las nociones de autonomía reproductiva y qué proyectos son válidos y legítimos dentro de estas definiciones de... Todo esto que hemos conversado hasta ahora alude más un poco a las causas de la baja natalidad, ¿no? ¿Por qué hoy están naciendo tan pocos niños y por qué es relevante una perspectiva feminista para eso? Pero también, desde mi visión, es absolutamente clave adoptar una perspectiva feminista desde la justicia reproductiva para discutir qué soluciones a la baja natalidad son válidas, son buenas, son legítimas, porque efectivamente uno de los grandes riesgos que tiene la discusión en torno a la baja natalidad es la implementación de políticas pronatalistas y la consolidación de discursos que de alguna manera pueden incentivar, presionar o obligar de manera mucho más concreta a que las personas se reproduzcan, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante discutir la forma en que, por ejemplo, ciertas medidas económicas como los bonos han producido incentivos perversos para la reproducción y han llevado, por ejemplo, en el caso de Rusia, al aumento de los embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, cómo también las soluciones que nosotros discutimos e implementamos para enfrentar el problema de la baja natalidad importan para cómo nosotros reconocemos y protegemos la autonomía reproductiva y cómo evitamos, ¿no?, de que efectivamente ciertas soluciones puedan traer también ciertos problemas aparejados que son relevantes. Hay otro de los grandes riesgos que tiene aparejada de alguna manera las soluciones que vienen desde una perspectiva pronatalista, tiene que ver con la restricción de derechos sexuales y reproductivos. A mí más de una vez en Chile me ha tocado responder preguntas por redes sociales, por medios de comunicación, sobre si es que efectivamente el aborto está detrás de la baja natalidad y si efectivamente restringir el aborto puede ser una medida para aumentar la fecundidad, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque se está buscando muchas veces restringir los avances en derechos sexuales y reproductivos, especialmente vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, al ser sindicados como la causa de la baja natalidad, ¿no? Nuevamente esto que discutíamos anteriormente, cómo es el feminismo el culpable de la baja natalidad, los avances en equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ahí es donde está la raíz del problema y eso es lo que hay que atacar. Yo creo que es muy importante mirar y aproximarse de manera problemática a esos discursos, porque efectivamente también están empezando a surgir cifras, y esto es un estudio que salió de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que muestra cómo, por ejemplo, en aquellos estados donde se prohibió el aborto, aumentaron los nacimientos.
Entonces, esta cifra es muy compleja porque puede ser utilizada de manera muy clara con fines pronatalistas. Como, miren este caso, donde se suspendió el aborto y aumentaron los nacimientos, miren qué medida más efectiva para enfrentar el problema de la baja natalidad. Entonces, es absolutamente clave tener estas perspectivas muy claras y discutirlas de manera muy problemática. Otro de los grandes riesgos del pronatalismo tiene que ver también con la discriminación y estratificación de la reproducción. Siempre en un contexto de baja natalidad, de por qué no están naciendo niños, eso viene aparejado con la pregunta de qué niños están naciendo, ¿no? Y sobre quién tiene el derecho y el deber de reproducirse, y ese derecho, por supuesto, está profundamente estratificado en términos de género, de clase, de etnia, de raza, de nacionalidad, de religión, etcétera, ¿no? Y ahí yo les pongo una foto, que esa es la jueza Karen Atala en Chile, que su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a ella perdió la tuición de sus hijas por convivir con su pareja mujer, ¿no? Esto hace un poco más de 10 años, ¿no? Pero efectivamente la idea de, en un contexto de baja natalidad, ¿quiénes tienen derecho a reproducirse, ¿no? ¿Quiénes tienen el derecho y el deber de reproducirse y cómo ciertos grupos entonces quedan excluidos de las posibilidades de reproducción que se definen desde un marco binario, heterosexual, patriarcal, muy de clase media, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar cómo en un contexto de baja natalidad siempre viene aparejada la pregunta de quiénes se están reproduciendo y cómo esa es una pregunta que es muy difícil de responder porque generalmente está estratificada, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que develar y mirar críticamente, y es algo que está así, gracias. Y eso es algo que nosotros estamos viendo de manera muy clara y muy problemática en Chile con el tema del aumento de la fecundidad migrante. Nosotros en Chile hemos recibido una migración muy masiva, principalmente desde Venezuela, pero también desde Colombia y Haití, desde el año 2017 en adelante, y eso ha llevado a que hoy en Chile 1 de cada 5 niños que nace de madre migrante. Eso hoy está generando una ola de críticas xenofóbicas y de muchas apelaciones eugenésicas. Nosotros terminamos hace poco un estudio donde analizamos los comentarios, más de casi 7.000 comentarios que se hicieron en Instagram a noticias que abordaban la fecundidad migrante en el contexto de la baja natalidad. Y la cantidad de, bueno, por supuesto, epítetos racistas y xenófobos, pero de llamados a prácticas eugenésicas, a esterilización, a violencia reproductiva, es muy, muy patente. Y esto es importante porque nuevamente, y esto es algo muy sociológico también, pero los discursos sociales son performativos en el sentido de que crean realidades, ¿no? Cuando existen y se consolidan estos imaginarios xenófobos, racistas, sexistas, muchas veces también en torno a la reproducción, eso va a tener efectos sobre cuáles son los derechos de las mujeres migrantes al momento de parir en el sistema de salud, cuáles son los derechos de esos niños al momento de acceder a los sistemas de seguridad social, a la escuela, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces lo que estamos viendo nosotros en el caso de Chile es un auge muy fuerte de movimientos nacionalistas, donde está esta ansiedad muy fuerte que nos estamos extinguiendo como nación, básicamente. Y por eso les pongo esa cita, ¿no? Qué susto, en un abrir y cerrar de ojos estos niños no estarán gobernando y se acabaron los chilenos. O sea, de verdad que está muy fuerte esta idea, muy nacionalista de pérdida de la cultura, nuevamente con ideas de la nación y de cultura que son muy estáticas, que son de alguna manera muy encapsuladas, pero son discursos muy predominantes que creo que es importante visibilizar y discutir de manera problemática. También creo que otra de las consecuencias importantes, si uno analiza la baja fecundidad desde una perspectiva feminista de la justicia reproductiva, tiene que ver con cómo la baja natalidad también se puede traducir en una intensificación del trabajo para las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones que se proponen a la baja fecundidad tienen que ver, por supuesto, con, bueno, cómo estabilizamos esta debacle, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para subir la natalidad? ¿Cómo hacemos que las personas tengan más hijos? Pero otra de las soluciones, específicamente cuando se discuten las implicancias económicas de la baja natalidad, ¿no? Es que esto va a repercutir directamente en un decrecimiento de la población económicamente activa. Y una de las soluciones que se plantea ahí siempre, bueno, es que entonces tenemos que incorporar a las mujeres de manera más masiva al mercado laboral, que es al menos un lugar donde Chile tiene mucho que crecer. Nosotros tenemos una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de América Latina. Entonces muchas veces la solución es, bueno, si no van a nacer más niños, tenemos que aumentar la población económicamente activa, entonces empujemos a las mujeres a que salgan al mercado laboral. El problema es que si empujamos a las mujeres a salir al mercado laboral sin transformar las condiciones estructurales que posibilitan precisamente incorporarse al mercado laboral sin las restricciones que hay, sin la penalización de la maternidad, etcétera, eso se va a traducir en una sobrecarga de trabajo para las mujeres. Entonces, si hablamos de, nuevamente, la incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo como una solución a la baja fecundidad, hablemos entonces de cuáles son las condiciones en el mercado laboral para que las mujeres puedan trabajar,
¿no? Entonces yo creo que esa es una discusión y es una perspectiva que es muy importante en el contexto de la baja fecundidad. Y la otra tiene que ver, por supuesto, con que una de las consecuencias directas de la baja natalidad, como conversábamos, es el envejecimiento de la población. Y en una sociedad como la chilena, no sé si es lo mismo en el caso de Uruguay, pero donde los cuidados durante la infancia, pero también a lo largo de la vida y especialmente en la vejez, siguen siendo muy privatizados y feminizados, es decir, que las necesidades de cuidado las resuelven la familia y dentro de las familias, las mujeres de esa familia, vemos que en una población crecientemente envejecida, a las mujeres se les va a aumentar la carga de trabajo de aquellas personas mayores o de aquellas vejeces de alguna manera que no tienen otras infraestructuras públicas para los cuidados. Entonces también hay que estar muy alertas a cómo esta baja natalidad también puede influir en una intensificación de la carga de trabajo para las mujeres, ¿no? Y para eso es importante reconocer estos desafíos y discutirlos desde distintas aristas de la política pública. Ya para ir cerrando, ¿cómo estoy en el tiempo? Es que no quiero extenderme demasiado, es que estoy muy... Me parece que estamos todos súper No, nunca lo puse. Es que yo estoy muy entretenida, entonces podría hablar mucho y no quiero extenderme demasiado para escucharlas y escucharlos también. Ok. No, pero ya vamos al final, así que tengan paciencia, que ya queda poco. Quisiera para cerrar compartir también otra reflexión, que es una reflexión que ha sido quizás muy interesante para mí en mis años de formación en sociología y de ciertas lecturas sobre el feminismo, y es cómo muchas veces los feminismos desarrollan una idea negativa de la agencia, ¿no? Los feminismos, y esto no es una idea mía, sino que es de una teórica política inglesa que se llama Lois McNay, que hace una crítica muy interesante a los feminismos como siempre desarrollando una visión negativa de la agencia, es decir, la agencia en el feminismo es rechazar, es resistir, pero siempre en el sentido negativo. Entonces, ¿dónde está el lugar de imaginar, de crear, de pensar otras posibilidades, ¿no? Entonces, para cerrar esta presentación, quiero agregar también no solamente todo lo que hay que evitar, lo que hay que rechazar, sino que también pensar, bueno, ¿qué es lo que una perspectiva feminista desde la justicia reproductiva puede proponer para pensar de alguna manera los desafíos demográficos y sociales que la baja fecundidad supone? Y ahí, esta diapositiva es más teórica, la otra ya es un poco más práctica para poder hacer una bajada más concreta, pero creo que es muy importante desnaturalizar la reproducción, ¿no? Esta idea de que el tener hijos, de que el embarazarse, que el parir es básicamente una experiencia inherente a la ontología del ser humano y específicamente de la mujer, yo creo que es algo que hay que problematizar, porque efectivamente hoy que es algo que vemos que está muy en tensión en la sociedad. Lo otro, y es algo que también hemos estado conversando con las y los colegas acá los últimos días, tiene que ver con lo importante de desindividualizar la reproducción, ¿no? Ir más allá de esta idea de que la reproducción es solamente una decisión individual que depende de preferencias personales y de aspiraciones biográficas que son propias de cada persona, sino que si bien eso es importante, la reproducción tiene un correlato estructural, o sea, hace la diferencia qué condiciones ofrecen las sociedades para tener hijos o no. ¿Qué tan gravitante es? Bueno, y esto es el desafío empírico, ¿no? De ver cuánto eso pesa. Pero es la idea de que nosotros tenemos que dejar de mirar la reproducción como algo que es solamente una decisión individual. Ojo, que ese discurso no es, entonces ahora el Estado determina si las personas tienen hijos. Pero es nuevamente empezar a pensar en cuáles son las condiciones sociales que las sociedades ofrecen para que aquellas personas que quieren reproducirse puedan hacerlo. Y para eso también me parece muy clave esta idea de desprivatizar la reproducción, ¿no? Al menos lo que nosotros venimos viendo en el caso de Chile es que la reproducción, la crianza y el cuidado de los hijos es algo que depende exclusivamente de la familia y cada vez más no de la familia extensa, sino especialmente de los padres y dentro del binomio de los padres de la madre. Entonces hoy la presión y la carga que tienen los padres y en especial las madres para poder criar a sus hijos, pero muchas veces también poder darle buenas oportunidades en la vida, asegurar que tienen buenos futuros, es mucha responsabilidad, es mucha carga, es mucho costo y es mucho trabajo. Y por eso a mí me parece clave avanzar en el concepto de la corresponsabilidad social y mirar la crianza y el cuidado de los hijos como algo que es por supuesto responsabilidad de los padres y la familia, pero también de las comunidades, de los barrios, del Estado, de otros colectivos, ¿no? Empezar cómo generamos las condiciones colectivas para la crianza que no dependan solamente de los padres. Esto es un concepto que hace bastante sentido, pero que también encuentra ciertas resistencias con este movimiento de no te metas con mis hijos. Yo no sé si ustedes tienen eso acá en Uruguay, pero nosotros también lo tenemos en Chile, ¿no? Entonces, educación sexual, no te metas con mis hijos. Entonces, esto es un concepto que hoy está tensionado, pero que al menos desde una perspectiva feminista de la justicia reproductiva a mí me parece interesante.
Y lo otro, que también es un concepto importante que hemos estado discutiendo con las y los colegas, es esta idea de revalorizar la reproducción, ¿no? Por mucho tiempo la reproducción ha estado naturalizada, o sea, es algo que se da por naturaleza, las mujeres cuidan porque básicamente tienen un amor maternal que es innato, pero que también ha estado muchas veces invisibilizada. Y gran parte de los aportes desde el feminismo ha sido no solamente reconocer la crianza y el cuidado como una forma de trabajo, de un trabajo que debe ser debidamente reconocido porque no es puro amor, ahí también hay sacrificio, hay esfuerzo, hay tiempo, hay dedicación, pero también esta idea de quizás retomar y volver a reconocer la reproducción como un proyecto biográfico y social legítimo y válido, ¿no? De que efectivamente también es un proyecto posible. Yo siento que en un contexto donde se ha habilitado tanto las cargas negativas que la maternidad tiene, lo que es absolutamente clave y relevante, se nos ha olvidado también que la maternidad puede ser, con las condiciones sociales adecuadas, también un proyecto social y biográfico legítimo y posible. Sí, quizás, y esto va muy en la línea de mi propuesta analítica de la infertilidad estructural, pero me parece que también desde una mirada feminista es clave abordar el problema de la baja fecundidad generando las condiciones estructurales para hacer la reproducción posible. Esto no tiene que ver con si las personas individualmente deciden tener hijos o no, esto tiene que ver con generar las condiciones sociales para que quienes quieran tener hijos o quieran tener más de un hijo puedan efectivamente hacerlo. Y ahí hay bastante literatura que ofrece evidencia que es bastante importante en este sentido. Ahora, no todas estas políticas son 100% eficientes, y de hecho la mayoría de ellas no tiene evidencia empírica tan clara, pero hay distintas ideas ahí que se pueden implementar, desde servicios de cuidado infantil universal, gratuitos y de calidad, y ahí también es absolutamente clave, por ejemplo, que tengan la duración de la jornada laboral de los padres. Lo que tenemos en Chile es que efectivamente los servicios de cuidado infantil son de 9 a 12 y la jornada laboral es de 9 a 6, entonces ¿qué haces de 12 a 6? ¿No? Ahí también que haya permiso postnatal universal bien pagado, y ahí, al menos de mi perspectiva de corresponsabilidad y pensando también en incorporar a los hombres tienen que tener permiso postnatal exclusivo. Yo no sé cómo es en Uruguay, pero en Chile los hombres tienen 5 días hábiles. 15 corridos. ¿Y para la mujer? La mujer son 4 meses, ¿no? 12 semanas, ¿no? 12 semanas. Nosotros en Chile tenemos 6 meses para las mujeres y 5 días para los hombres. Y ahora hay un proyecto impulsado por movimientos feministas que buscan ampliar el postnatal de la mujer a 1 año y el del hombre a 1 mes. Eso aumenta, esas brechas se traducen en mayor penalización de las mujeres en el mercado laboral. Entonces hay que ser muy cuidadosa con esas políticas. Yo, al menos una de mis intuiciones es que involucrar a los hombres es muy clave, y para eso también hay que darle las posibilidades institucionales para que lo hagan. Hay que también, por supuesto, mejorar la cobertura de reproducción asistida, lo que conversábamos de fortalecer corresponsabilidad de género, mejorar la participación laboral femenina, ojo, no solamente empujando a las mujeres al mercado laboral, sino que también deconstruyendo y transformando aquellas estructuras que hacen difícil para las mujeres poder trabajar de manera remunerada, estable, garantizar acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda, que entiendo que ustedes acá es algo que tienen al menos parcialmente mejor resuelto, pero que al menos a nosotros en Chile es un gran tema porque son todos servicios que están muy privatizados y son muy caros, y por lo tanto están fuertemente estratificados según clase y capital económico. Ya para entonces concluir, quisiera terminar con 4 mensajes. El primero es esta idea de que cómo las sociedades entienden y enfrentan la crisis de la natalidad es absolutamente central para los proyectos de autonomía reproductiva, igualdad de género y justicia social. O sea, cómo nosotros nos enfrentamos a estos desafíos y cómo los resolvemos es clave, porque en esas formas están en juego estos principios que son, al menos desde una perspectiva feminista de la justicia reproductiva, muy valiosos. Ahí también es muy importante evitar discursos antinatalistas y políticas pronatalistas que están basadas en valores tradicionales de familia y género y en visiones xenofóbicas y eugenésicas de la reproducción, ¿no? Por eso, volviendo un poco a estos principios de la justicia reproductiva, el derecho a tener hijos y a criarlos en condiciones dignas y seguras es para todos, sin distinción. Entonces es importante nuevamente respetar el derecho de las personas a no tener hijos, pero nuevamente la importancia de ampliar nuestras concepciones de la autonomía reproductiva y entender que autonomía reproductiva es tanto el derecho a no tener hijos, a querer no embarazarse, a interrumpir un embarazo, como también el derecho a poder tener hijos y convertirse en madre, ¿no? Y para eso me parece que es absolutamente clave, y nuevamente no es contradictorio
reconocer la legitimidad de la reproducción como proyecto al mismo tiempo que criticar las condiciones estructurales que no hacen aquel proyecto posible. Por eso, siempre que se tensiona esta idea de feminismo, antimaternidad, feminismo, antirreproducción, yo digo, no, esas posiciones no son necesariamente contradictorias. Uno puede reconocer la validez y el lugar o el valor de la reproducción como proyecto social y bibliográfico al mismo tiempo que establecer una crítica bastante dura incluso sobre las condiciones que hoy están haciendo que ese proyecto estructuralmente no sea posible. Sí, para terminar les dejo ahí algunas referencias de mis trabajos recientes sobre temas de maternidad, ahí algo de lo que hablamos también, tiempo reproductivo, el tema de infertilidad estructural, por si les interesa. Si después hay algo en particular que les interesa o no quieren acceder, me escriben y yo con mucho gusto se los envío. Y nada, para terminar, agradecerles su atención y ahora estaré muy interesada en escuchar sus preguntas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias. Bueno, abrimos la lista de ganadores, o sea, quién quiere comentar, preguntar. Bien, acá Gabriela Pedetti, la coordinación. Primero que nada, agradecerte, es súper enriquecedora la charla, y más para que escapamos en estos temas y siempre tenemos que contestar muchas preguntas y ponernos en jaque, ¿no? Lo que decimos y cuánto podemos decir lo que estamos diciendo. A mí, nada, muchas cosas me quedan resonando y creo que van a quedar varios días ahí, así que nada, solo traigo una de las partes que siempre, o por lo menos está más en discusión, y tiene que ver con esta cosa de la inestabilidad laboral, la inestabilidad de trabajo y los jóvenes. O sea, somos latinoamericanos. O sea, uno que estudió un poquito de economía y la historia económica y política de Latinoamérica, pensar de que ahora los jóvenes estamos mucho peor en términos de acceso a la vivienda, el empleo, el desempleo, me cuesta sostener esa parte. ¿No? Como, ¿no? A la hora de ir a dar las razones, o leer las razones en esto de varios países, de todos lados, diciendo, entonces, ¿cómo se cruza en realidad eso más con la parte normativa de la otra parte que sí me parece que es bien novedosa, que es esto del deber ser como madres y padres y las exigencias económicas para sostener esa crianza, ¿no? Como que eso realmente siempre me termina pareciendo lo más novedoso, que se enfrenta a una realidad que por lo menos en Latinoamérica ha sido estructurante, o sea, de estructuras, eso está sin duda hace muchísimo tiempo. Entonces, nada, a ver si en esta infertilidad estructurante vos le ponías distintos pesos, porque a mí realmente, en lo personal me parece que es difícil sostener, y lo que más contesta a la gente como el verdadero motivo por el cual se da esto. Entonces, nada, escucharte sobre ese punto. Sí, te agradezco la reflexión porque es algo que es muy clave, ¿no? Y es también, por ejemplo, otra de las dimensiones que yo trabajo y que está muy relacionada con esto, los temas del futuro, ¿no? La idea de que hoy los futuros son muy distópicos y hay crisis, y bueno, siempre ha habido crisis, entonces hoy día no hay más crisis que antes. La diferencia es, y yo diría que efectivamente, yo concuerdo con tu punto, no es que hoy tengamos más precariedad laboral, sino que efectivamente hoy la precariedad laboral se enfrenta a una realidad reproductiva donde la maternidad o la paternidad como proyecto es una posibilidad entre otras. Hace unas generaciones atrás las personas no se preguntaban si iban a tener hijos, los tenían, o porque no tenían reflexividad sobre la reproducción como proyecto, o porque no tenían los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos. Entonces, en un contexto donde la reproducción se vuelve posible, estos factores comienzan a incidir. No es que haya más inestabilidad laboral, sino que hoy la inestabilidad laboral se enfrenta con mayor autonomía reproductiva, es decir, que tú hoy puedes elegir tener hijos y cuántos tener, al menos en términos generales, no es la realidad de todos, por supuesto, pero también con lo otro que tú dices, que a mí me parece que es una arista clave y que está muy ausente de las discusiones, y quizás es más mi aporte porque es quizá una perspectiva más sociológica, ¿no? Y es cómo han ido cambiando las normas y expectativas en torno a la parentalidad. Entonces a mí me pasa mucho en la investigación que desarrollo en Chile, cómo hoy se ve muy importante tener suficientes recursos económicos para tener hijos, no solamente para cumplir con estos estándares de crianza intensiva, sino porque en Chile, por ejemplo, el consumo es una parte clave de una buena crianza y un buen cuidado, tener plata para comprar ropa de marca, porque si no tu hijo lo discriminan en la escuela. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, me parece muy clave y me parecía importante compartir esa reflexión que un poco responde y va muy en línea de tu comentario. No es que hoy todas estas condiciones, lo mismo con las desigualdades de género. Hoy día uno pudiese decir que es el momento donde hay más igualdad de género, al menos en la sociedad latinoamericana. ¿Y por qué hoy es un problema y no era antes? Es porque hoy también existe, quizás de alguna manera mayor, por los avances de género, mayor visibilidad, intolerancia e irritación frente a las desigualdades. Entonces operan como un factor que incide en las intenciones reproductivas, a diferencia de antes. ¿No? Pero esa es una reflexión súper interesante, entonces te agradezco la pregunta y el comentario.
Sí, parto por eso último porque es muy interesante y todas estas reflexiones no son mías propias, sino que también es un poco lo que yo vengo leyendo, lo que han trabajado otras colegas en el contexto latinoamericano. Y es, por ejemplo, yo creo que la justicia reproductiva hace sentido para pensar América Latina, sobre todo porque en ciertos contextos indígenas, rurales, los proyectos de vida de las mujeres son tener hijos y es la maternidad. Y ahí muchas veces entonces se enfrenta un poco esta deficiencia o insuficiencia de los marcos feministas hegemónicos que definen la autonomía reproductiva como la posibilidad de no tener hijos a partir de la anticoncepción y el embarazo. Entonces surge de alguna manera un poco esta identificación de esta brecha, pero existe, al menos desde el mundo académico, muy poco esta reflexión, ¿no? Y es algo que estamos empezando a trabajar con algunas otras colegas de América Latina, pero a nivel de movimientos yo diría que es un movimiento que en general es mucho menos urbano, es mucho menos educado, mucho menos de clase media, sino que son de repente feminismos más populares, feminismos indígenas, feminismos más rurales, que son de alguna manera mucho menos hegemónicos o mucho menos visibles quizás en la agenda o en el debate público, que de alguna manera están articulando demandas más en este sentido. Pasa mucho en el contexto latinoamericano, sobre todo por ejemplo con la degradación medioambiental, ¿no? Entonces, como muchas comunidades, hay casos, por ejemplo, casos muy claros en Perú, casos en Colombia, donde de alguna manera la degradación medioambiental está afectando la justicia reproductiva, o porque de alguna manera hay tóxicos que generan abortos espontáneos, o porque hay de alguna manera otro tipo de contaminación que también afecta la salud de aquellos niños que nacen. Entonces ahí se están empezando a articular demandas, pero de manera muy poco clara y muy poco incipiente, yo diría muy ausente de este debate de baja natalidad más específicamente. Y lo otro sobre el tema de la participación laboral femenina es muy interesante en el caso de Chile, porque nosotros tenemos, claro, una de las participaciones laborales femeninas más bajas de la OECD, pero también de América Latina, y ahí efectivamente, y son las cifras que estamos empezando a trabajar ahora recién, es ver efectivamente qué es lo que pasa ahí, porque yo tengo la intuición de que en Chile el movimiento ha sido, al menos en las mujeres que han completado su vida reproductiva, no tanto a no tener hijos, sino que a tener menos, ¿no? Entonces efectivamente son las mujeres que al momento de tener hijos, porque es difícil conciliar, salen del mercado laboral, ¿no? Entonces en esa etapa de primera infancia es difícil. Hay muchas mujeres que salen del mercado laboral o que tienen una participación laboral muy intermitente, que entran y salen, o que tienen trabajos muy precarios. Pero es una variable interesante, yo creo que porque efectivamente en Chile el tema de la conciliación es muy difícil. Entonces, aunque son mujeres que están teniendo menos hijos, igual las que tienen hijos se les hace muy difícil trabajar. Porque efectivamente son estructuras de que no solamente penalizan mucho la maternidad, sino porque efectivamente hay una falta de apoyo, soporte para los cuidados. Entonces muchas veces las mujeres que están trabajando tienen que salir del mercado laboral para cuidar al menos a los niños de primera infancia. Pero es algo interesante para seguir pensando. Sí, eso está bueno. Ese gráfico no es mío, lo tomé prestado, pero adecuadamente citado, así que ahí te puedo pasar la referencia. Pero efectivamente muestra que en Chile hay una correlación en el aumento de uso de métodos anticonceptivos con la disminución del número de embarazos y con embarazos no deseados. Y hay una tendencia que es bastante lineal. Pero no era hasta cero, pero es interesante meterse más ahí para ver qué es lo que está pasando, sobre todo porque en Chile nosotros todavía tenemos mucho mayor limitaciones en torno a la anticoncepción y el aborto de lo que ustedes tienen acá. O sea, todavía en Chile, por ejemplo, hay restricciones en torno a la píldora anticonceptiva del día después, el tema de la interrupción. En Chile no tenemos interrupción voluntaria del embarazo, solamente en estas 3 causales, hay mucho objetor de conciencia, entonces hay todavía ahí ciertas limitaciones estructurales para poder ejercer este derecho a no tener hijos, pero es interesante ver esa relación. Muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que es muy importante reflexionar sobre cuál es el rol del Estado en esto, ¿no? Yo creo que ahí hay 2 aspectos que son clave. El primero es que el Estado debe evitar políticas de control de población que vulneren la autonomía reproductiva tanto desde el pronatalismo como desde el antinatalismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es clave evitar políticas desde ese lado, pero al mismo tiempo yo creo que el Estado puede realizar una contribución muy importante en generar las condiciones sociales que hagan posible que quienes quieran formar familia puedan hacerlo, ¿no? Y esas medidas van un poco por lo que usted comenta, desde servicios de cuidado infantil, pero también temas de extensión de la jornada laboral. Nosotros en Chile este año o el año pasado aprobamos una ley de las 40 horas, donde legalmente se disminuyó la jornada de trabajo de 45 a 40 horas como una medida para poder facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Entonces ahí el Estado efectivamente puede implementar políticas, pero yo creo que también es importante en el sentido de corresponsabilidad social que esto no es solamente un rol del Estado. Yo siempre, mi pobre universidad siempre es un poco caballito de batalla, pero yo siempre digo, bueno,
¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, la universidad puede empezar a hacer cosas, no tenemos que esperar al Estado, ¿no? Porque mover al Estado es muy difícil, con legislaciones, con leyes, con política. Entonces, ¿por qué no? Instituciones también pueden empezar a tener medidas. Entonces, ¿por qué? Yo siempre digo en mi universidad, ¿por qué no le damos servicio o accesos a la cuna a nuestras estudiantes de posgrado o a nuestros padres, ¿no? Entonces, creo que también es un mensaje importante. Yo creo que el Estado tiene mucho que hacer, pero no es solamente responsabilidad del Estado. Sí, y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que nosotros vemos en Chile es que este es un tema que se instaló en el debate público, yo diría, desde fines del año pasado, comienzos de este año. Quienes venimos en Chile, nosotros, ustedes saben, tuvimos este estallido social, ¿no? No sé si les ha tocado escucharlo, y ahí un poco el eslogan fue: no lo vimos venir, ¿no? Son como estos cambios tremendos, profundos, que se nos vienen encima y que nadie los vio venir. Y nosotros decíamos, bueno, sí, quienes hacemos investigación lo vimos venir. Y lo mismo con la baja natalidad, o sea, quienes hacemos investigación lo vimos venir, pero un poco la sensación desde las políticas, desde el Estado y del espacio público es: no lo vimos venir, y de repente tenemos una de las tasas globales de fecundidad más bajas del mundo. Entonces, en Chile esto se ha instalado desde, yo diría, fines del año pasado como un tema de relevancia pública. Esto sale en las noticias, en los diarios prácticamente toda la semana. Pero es un mensaje que es muy distópico, es muy apocalíptico, es como que hay una crisis tremenda, ¿qué vamos a hacer? Esto es terrible, nos vamos a extinguir, esa es un poco la nota. Y esto también ha empezado a permear un poco el debate político por la elección presidencial que tenemos a fin de año. Ha sido muy entretenido porque, como en Chile muy pocas personas trabajan esto, a mí me ha tocado personalmente juntarme con distintas candidatas y candidatos presidenciales a discutir de este tema, entonces hay interés, pero también desde mi punto de vista una cierta preocupación de las medidas que se están postulando, ¿no? Uno de los candidatos presidenciales que se de alguna manera postula con mayor fuerza para ser el próximo presidente, propuso, por ejemplo, un plan ya concreto que se llama Plan Renace Chile, y en ese plan él plantea desde entregar bonos económicos de 1 millón hasta, por ejemplo, sala cuna universal para niños solamente de madres chilenas. Entonces ahí uno empieza a ver cómo hay ciertos aspectos, qué es lo que está hoy día en juego. Para no extenderme demasiado, quizás también le quisiera comentar que si bien existe este pánico en el debate público y hay interés desde la política, estos temas que no son urgentes, porque son de alguna manera cambios profundos, que vamos viendo sus expresiones, pero no es una bomba que estalla, no tienen prioridad en la agenda. Porque se la come el desempleo, el crecimiento económico, y en Chile, bueno, el tema de la seguridad y la delincuencia, que es nuestro tema favorito, todos los noticieros abren con 20 minutos de que fue con pistola y así. Entonces, si bien, claro, es un tema que se ha instalado en el debate y es un tema de interés, no estamos en el momento haciendo de manera consistente políticas o programas más sostenibles para poder enfrentar este gran desafío demográfico. Sí, y esa reflexión es súper interesante, sobre todo cuando nosotros pensamos cuáles son de alguna manera los marcos de sentido hegemónicos que hay hoy día para hacer sentido de la reproducción, de la maternidad, y muchas veces como esas construcciones culturales más profundas tienen un correlato muchas veces en la institucionalidad, ¿no? Nosotros vemos, al menos en el caso de Chile, nosotros tenemos un programa muy bonito que implementó la presidenta Michelle Bachelet, que se llama Chile Crece Contigo, que es un programa de alguna manera de un apoyo a primera infancia y que ha sido absolutamente significativo. O sea, yo creo que ha sido las políticas públicas más efectivas en el caso de Chile, y ese programa es muy bonito porque es un apoyo a la maternidad, pero algunos de los códigos de Chile Crece Contigo pueden ser leídos desde un código muy de apego, ¿no? de una relación simbiótica de madre-hijo, donde se incentiva mucho, por ejemplo, la lactancia por largos periodos de tiempo. Entonces, siempre es importante de alguna manera ir viendo las ambivalencias de esos discursos de maternidad y cómo son muchas veces traducidos por institucionalidad y política pública. Sí, pero súper interesante. Muchas gracias. Yo creo que es un súper buen punto. Yo creo que puede haberlo, ¿no? O sea, cuando uno piensa como en generar las condiciones sociales que hagan la reproducción posible, yo creo que también es importante que desde el Estado y la institucionalidad pública se apoye a quienes quieren tener hijos y formar familia, que sufren infertilidad, y ahí yo creo que es importante ampliar la cobertura que existe. Yo entiendo que en el caso del Uruguay hay una oferta pública un poco más generosa que la que hay en Chile, pero ese es un punto importante de fortalecer. Sin embargo, yo creo que el punto es importante de que eso es muy importante, pero no es suficiente. De hecho, en Chile el presidente Gabriel Boric, que se ha mantenido relativamente ausente de este debate, del debate de la baja fecundidad, y que no ha hecho mucho, por decirlo menos, anunció en su última cuenta pública, lo único que aludió en temas de baja natalidad era que él iba a apoyar un plan de fertilización asistida. Entonces eso es relevante porque efectivamente si hay personas que quieren ser padres y no pueden, no hay otro lugar más claro que ese, ¿no? De personas que quieren reproducirse fisiológicamente y no logran ser madres o padres y que pueden llegar a hacerlo con asistencia, pero eso en términos demográficos de población es mínimo todavía, o sea, no es significativo a menos que tú tengas los niveles que hay en Europa,
y muchas personas el problema no pasa por la infertilidad fisiológica, sino más por esta infertilidad estructural. Entonces yo creo que esa es una medida muy importante, pero no suficiente. Entonces yo creo que ahí el Estado puede avanzar, pero debe avanzar en conjunto también con otras políticas que permitan formar familia a quienes no sufren de esa infertilidad, pero que enfrentan otras barreras u obstáculos para poder formar las familias que quieren. Un desafío no menor, la pregunta del millón. O sea, yo creo que claramente es una pregunta para un demógrafo o una demógrafa. Yo no soy esa persona. Bueno, pero si estamos acá, ¿por qué no? Y de hecho es una conversación que hemos tenido, porque estamos participando en un consorcio de universidades y centros de pensamiento, haciendo un panel presidencial sobre baja natalidad, y teníamos una discusión y el consenso fue que nosotros no debemos jugarnos por tener un horizonte normativo esperable y deseable de qué tasa de natalidad, si nosotros implementamos todas medidas, a qué tasa debiésemos llegar o queremos llegar, porque es una apuesta muy arriesgada y porque también es esta idea de que efectivamente esta es una realidad demográfica que llegó un poco para quedarse. Entonces yo diría que ahí hay como dos aspectos que son claves. Yo creo que como horizontes esperables uno pudiese ver a qué es lo que ha llegado los países que tienen la fecundidad más baja del mundo. Yo creo que ha sido Corea, Singapur, que ha sido 0,7. Hasta ahora no conocemos más bajo que eso. Entonces es difícil que nosotros vayamos a liderar esa tendencia. Entonces yo creo que eso puede ser como un horizonte empírico esperable. Pero también lo otro es ver efectivamente qué es lo que han hecho los países que han logrado tener una cierta estabilidad o que han logrado revertir descensos acelerados, estabilizar, sin políticas pronatalistas o eugenésicas, o todo este tipo de cosas, como el caso de Francia, por ejemplo, que yo creo que es un caso interesante dentro del contexto europeo. O sea, dentro del centro de Europa, Francia, la última vez que yo miré tenía una tasa de 1,6. Ya bajó 1,5, pero 1,5, o sea, pero ustedes tienen 1,2, nosotros tenemos 1,0. Entonces Francia, que es un país donde todas estas tradiciones de modernización, secularización, individualización, transformación en torno a la familia y el género son mucho más profundas, tienen fecundidades mucho más altas. Entonces ahí efectivamente se han implementado un conjunto comprensivo de política a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que también hay ejemplos a mirar, sin embargo con mucho escepticismo, y decir aquí tú puedes invertir muchísimo y esto no lo vas a revertir sustancialmente. Entonces yo creo que el mensaje, junto con ver qué hacemos para evitar estos descensos tan acelerados, es empezar a adaptar sistemas sociales clave. A mí eso también me parece como esta es una realidad demográfica que llegó para quedarse. Entonces empecemos a adaptar educación, pensiones, economía, cuidado, y ver también si que de repente ahí pueden salir ciertas oportunidades, no toda esta cosa tan distópica de que todo esto es malo y estamos extinguiendo, ¿no? Pero ver si efectivamente esta realidad, que es una realidad demográfica sobre la cual hay un margen, pero yo no sé si ustedes lo comparten, es algo que no vamos a transformar sustancialmente. Ver entonces cómo coexistimos de manera ojalá más justa, más equitativa, pero con esa realidad que llegó para quedarse. Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta, pero yo creo que ahí al menos van dos claves que pueden ayudarnos a pensar sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Martina.